Buenas noches, mi nombre es Omaira Salamanca Joaquín y me corresponde hablarle de las biomoléculas. Las biomoléculas se caracterizan en biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas son compuestos químicos que se forman de la materia viva y resultan de la unión de los bioelementos por enlaces químicos entre los que se destacan los de tipo covalente. Los principios físicos y químicos que rigen a los organismos vivos son los mismos que rigen a los sistemas abióticos, es decir, los no vivos, y aun cuando los seres vivos son tan diversos, la composición química y los procesos metabólicos de todos son similares. Es por esta razón que las biomoléculas se dividen o se clasifican en inorgánicas y orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son características de la materia inerte, pero se encuentran también entre los seres vivos. No poseen átomos de carbono y si aparecen no forman cadenas con otros carbonos o con hidrógenos. Entre ellas se encuentra el agua, las sales minerales y algunos gases que pueden desprenderse o utilizarse en el transcurso de las reacciones químicas de las células como el oxígeno y el dióxido de carbono. Existen dos de gran importancia que son el agua, esta molécula de enorme importancia biológica, tanto por su abundancia como por las funciones que desempeña en la materia viva, así como el papel que ha jugado en el origen y evolución de la vida. El agua tiene diferentes propiedades fisioquímicas como función disolvente, facilita la reacción de las moléculas, funciona como medio transportador, interviene en funciones bioquímicas esenciales, proporciona consistencia y estructura a ciertas células y función reguladora. La segunda son las sales minerales. Estos son compuestos inorgánicos, fundamentalmente iónicos. Las sales en general son combinaciones de cationes y aniones, excluyendo los compuestos del ion hidronio, que se clasifica como ácidos. Las sales minerales disueltas en agua siempre están ionizadas. Estas sales tienen función estructural y función de regulación del pH, de la presión osmótica y de las reacciones bioquímicas, en las que intervienen iones específicos. Esta está formada por un catión y un anión. Las sales pueden presentarse de dos formas diferentes: sales precipitadas o sales en forma disociada. Las biomoléculas orgánicas están formadas por carbono, al que se unen al menos hidrógeno y oxígeno, y en muchos casos nitrógeno, fósforo y azufre. En general son moléculas exclusivas de los seres vivos, salvo en el caso del metano, que es el hidrocarburo más simple y que se sabe que puede tener un origen no biológico. Se consideran moléculas orgánicas aquellas que se basan en la química del carbono, entre las que los hidrocarburos son las más sencillas. Son compuestos orgánicos las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos son moléculas que están formados por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último en una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro o al sistema nervioso. Los carbohidratos se caracterizan por ser solubles en agua, almacenar energía. Las plantas son sus principales portadoras. Se encuentran altamente distribuidas en vegetales y animales. Realizan importantes funciones estructurales. Moléculas más abundantes en la Tierra. Lubrican iones esqueléticas. La oxidación de estos es la principal ruta de obtención de energía. Desempeñan las siguientes funciones: son fuente de energía,
Ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía. Previenen la cetosis, ya que los carbohidratos participan en el metabolismo lipídico. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central, ya que entre otras funciones los hidratos de carbono son utilizados como combustibles para que produzcan las transmisiones nerviosas. Son fuentes de reserva de glucógeno. Los hidratos de carbono metabolizados en glucosa forman un depósito de energía, denominado glucógeno. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas. Forman parte de los antígenos de la membrana, nucleótidos y etc. Los carbohidratos se pueden clasificar según distintos criterios. El primero de ellos según su estructura. Se puede clasificar en tres clases: azúcares, oligosacáridos y polisacáridos. Los azúcares son glucósidos que generalmente tienen carbono dulce. Normalmente se denominan azúcar a la sacarosa, la cual es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. Oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos unidas por enlaces y que se liberan cuando se llevan a cabo de un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. Los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplo de polisacáridos comunes son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. También se pueden clasificar según su complejidad en carbohidratos simples y complejos. Los simples pueden contener 1 o 2 unidades de azúcares. Incluye a los monosacáridos y a los disacáridos. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía. Algunos ejemplos son la glucosa, ribosa, desoxirribosa, fructosa, gliceraldehído, galactosa, eritrosa, fucosa, glucosamina y sicosa, entre otras. Los disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por 2 moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a 2 monosacáridos libres. Algunos ejemplos son la sacarosa, lactosa maltosa, celuliosa, trealosa, isomaltosa, entre otras. Complejos. Poseen estructuras químicas más compuestas, con 3 o más azúcares unidos entre sí. Incluyen a los oligosacáridos y los polisacáridos explicados anteriormente. Son aquellos que son digeridos en el intestino delgado, por lo que no se produce una respuesta glucémica en la sangre, es decir, no se produce un aumento de glucosa en sangre. Este grupo comúnmente se conoce como fibra dietética. Incluye a los polisacáridos no amiláceos, almidón resistente, oligosacárido resistente con 3 o más unidades monoméricas. Las proteínas son macromoléculas formadas por una larga cadena lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Las proteínas se repliegan adquiriendo una configuración tridimensional, lo que junto a los aminoácidos que la componen determinan su actividad y función biológica.
En el organismo, los genes codifican una gran cantidad de proteínas distintas. Se caracterizan porque se componen de prótidos, los cuales a su vez se forman de unas pequeñas moléculas denominadas aminoácidos. Los aminoácidos se enlazan con otros mediante el llamado enlace peptídico. Una cadena formada por solo unos pocos aminoácidos recibe el nombre de peptídico. A partir de un cierto número de peptidos pasa a llamarse proteína, formada por aminoácidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Dependen de una estructura tridimensional fundamental para que la proteína cumpla con su función. También están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las funciones de las proteínas son muy variadas. Se destacan las siguientes. Su función estructural. Las membranas celulares son estructuras que contienen una alta proporción de proteínas. El colágeno, la elastina, la queratina son proteínas que aparecen formando parte de los huesos. Están bajo la piel o forman la epidermis de la piel, las uñas, los cuernos, los pelos o las plumas. Su función transportadora. Hay proteínas sanguíneas que transportan lípidos. La hemoglobina transporta oxígeno, también en la sangre, o mioglobina lo hace en los músculos, y los citocromos transportan electrones en las mitocondrias, permitiendo el proceso de la respiración celular. Su función inmunológica. Los anticuerpos que sintetizan los linfocitos son siempre proteínas. Su función hormonal. Muchas hormonas son proteínas como la del crecimiento, la insulina o la adrenalina. Función contráctil. La actina y la miosina, responsable de la contracción muscular, son proteínas. Otras funciones. El fibrinógeno es la proteína responsable del coágulo sanguíneo, así como muchos factores involucrados en la coagulación sanguínea son también proteínas. Su función enzimática. Esta función es fundamental para el desarrollo de la vida de organismos. También se clasifican según el grupo proteico: nucleoproteínas, glicoproteínas, flaproteínas, hemoproteínas. Según su valor nutricional: completas, proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales, generalmente provenientes de fuentes animales. Incompleta, proteínas que carecen de uno o más de los aminoácidos esenciales, generalmente son de origen vegetal. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas siempre por C, H y O, carbono, hidrógeno y oxígeno. Aunque muchos poseen fósforo y nitrógeno y en menor proporción azufre, contribuyen un grupo muy heterogéneo en cuanto a su composición química, y suelen incluirse en este grupo aquellas sustancias que presentan unas características físicas determinadas. Se caracterizan porque están integrados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría tienen algún tipo de carácter no polar. Otra parte de su estructura es polar. La región hidrófoba es la que presenta solo átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno. Son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas. El contenido de grasas de los alimentos puede ser analizado por extracción.
Entre las funciones de los lípidos se destacan: función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que 1 gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glucósidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las biocapas lipídicas de las membranas celulares. Función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos de organismos, evitando que éste pierda calor. Función protectora. Las grasas también pueden servir como un tampón muy útil de una gran cantidad de sustancias extrañas. De su clasificación dependerá la función que cumpla cada uno de ellos. Algunos de estos son: lípidos saponificables, son ésteres de un ácido graso y un alcohol, por lo que pueden dar la reacción de saponificación. Son los acilglicéridos, las ceras, los glicerolípidos y los esfingolípidos. Son hidrolizables. Lípidos insaponificables. Son derivados de hidrocarburos lineales o cíclicos insaturados. No contienen ácidos grasos, de modo que no dan la reacción de saponificación. Son los terpenos, los esteroides y los prostaglandinas. No son hidrolizables. Ácidos grasos saturados. Son lípidos que no presentan dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Se encuentran en el reino animal. Ejemplos: ácido laúrico, ácido mirístico, ácido palmítico, ácido margárico, ácido esteárico, ácido araquídico y ácido lignogérico. Ácidos insaturados. Poseen dobles enlaces en su configuración molecular. Se encuentran en el reino vegetal. Por ejemplo, ácidos palmitoleico, ácido oleico, ácido elaídico, ácido linoleico, ácido linolénico, ácido araquidónico y ácido nervónico. Fosfolípidos. Se caracterizan por tener un grupo fosfato de una configuración molecular. Glucolípidos. Son lípidos que se encuentran unidos a un glucósido. Terpenos. Son derivados de hidrocarburos isoprenos. Entre ellos se encuentran las vitaminas E, A, K y aceites esenciales. Esteroides. Son derivados de hidrocarburos esterano. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Eicosanoides. Son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales tipo omega 3 o omega 6. Dentro de este grupo se encuentran las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Nitrógeno y fósforo.
Los ácidos nucleicos son polímeros de monómeros llamados nucleótidos. Un nucleótido es una molécula formada por tres moléculas menores, una base nitrogenada, un monosacárido y una molécula de ácido fosfórico. Se caracterizan porque tienen complementariedad de base por uniones puente hidrógeno. La secuencia de las bases es infinita. La base nitrogenada que la conforma es una molécula cíclica que posee nitrógeno, además de carbono en el anillo. La base nitrogenada puede ser de dos tipos, bien púrica o bien pirimídica. Dentro de las bases púricas hay dos posibilidades. Adenina o guanina. Dentro de las bases pirimídicas, citosina, tiamina o uracilo. El monosacárido siempre es una pentosa, existiendo dos diferentes, ribosa y dexorribosa. Esta última se diferencia de la anterior en que posee un oxígeno menos. La molécula de ácido fosfórico es en general única, pero algunos nucleótidos pueden tener hasta 3. Las funciones de los ácidos nucleicos son las siguientes: duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción de ADN para formar ARN mensajero y otros, consciente en que el mensaje de un fragmento de ADN es copiado de una molécula de ARN, es decir, consiste en la síntesis de una molécula de RNA que contenga el mismo mensaje que el correspondiente fragmento de ADN. Traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN mensajero a proteína. Consiste en la síntesis de proteína significada por el mensaje de ADN siguiéndose las instrucciones del ARN. Los ácidos nucleicos se clasifican en ADN. Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. Su estructura primaria, secuencia de nucleótidos encadenados. Secundaria, es una estructura de doble hélice, permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Terciaria se refiere a cómo se almacena el ADN en un espacio reducido para formar cromosomas. Cuaternaria, la cromátida presenta en el núcleo el enrollamiento de los nucleosomas, recibe el nombre de solenoide. Cuádruplex. En los extremos de los cromosomas lineales existen regiones especializadas de ADN denominadas telómeros. Componentes: ácido fosfórico. Cada nucleótido puede contener 1, 2, 3 grupos de ácido fosfórico, aunque como monómeros constituyentes de los ácidos nucleicos solo aparecen en forma de nucleósidos monofosfato. Desoxirribosa es un monosacárido de 5 átomos de carbono, una pentosa derivado de la ribosa. Bases nitrogenadas. Las 4 bases nitrogenadas mayoritarias que se encuentran en el ADN son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Cada una de estas 4 bases está unida al armazón de azúcar fosfato a través de azúcar para formar el nucleótido completo. Adenina, citosina, guanina y tiamina. La adenina es un derivado de purina con un grupo amino en la posición 6. La citosina es un derivado
dínico con un grupo amino en posición 4 y grupo oxo en posición 2. Guanina es un derivado púrico con un grupo oxo en posición 6 y un grupo amino en posición 2. Tiamina es un derivado pirimídico con un grupo de oxo en las posiciones 2 y 4 y un grupo metil en la posición 5. ARL es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotes como en las eucariotes y es el único material genético de ciertos virus ARN. Estructura primaria. Se refiere a la secuencia lineal de nucleótidos de las moléculas de ARN. Además, la secuencia misma puede ser información funcional. Esta puede traducirse para sintetizar proteínas o funcionar como región de reconocimiento, región catalítica, entre otras. Secuencia secundaria. El ARN se pliega como resultado de la presencia de regiones cortas con apareamiento intramolecular de bases, es decir, pares de base formados por secuencias complementarias más o menos distantes dentro de la misma hembra. Terciaria. La estructura terciaria es el resultado de las interacciones en el espacio entre los átomos que forman la molécula. Clases. ARN en síntesis de proteína. El mensajero lleva la información sobre la secuencia de aminoácidos de la proteína desde el ADN, lugar en que está inscrita, hasta el ribosoma, lugar en que se sintetiza la proteína de la célula. Transferencia. Son cortos polímeros de unos 80 nucleótidos que transfiere un aminoácido específico al polipéptido en crecimiento. Se une a lugares específicos de ribosoma durante la traducción. Ribosómicos. Son el componente catalítico de los ribosomas. Se encargan de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en función durante la síntesis de proteínas. Actúan pues como ribosomas. El ARN regulador. Interferencia. Son moléculas de ARN que suprimen la exposición de genes específicos mediante mecanismos conocidos globalmente como ribointerferencia o interferencia por ARN. Micro. Son cadenas cortas de 21 o 22 nucleótidos hallados en las células eucariotas que se generan a partir de precursores específicos codificados en el genoma. Interferente pequeño, formados por 20-25 nucleótidos, se producen como frecuencia por rotura de ARN virales, pero pueden ser también de origen endógeno. Asociados a PIWI. Son cadenas de 29 a 30 nucleótidos propias de animales. Se generan a partir de precursores largos monocatenarios formados por una sola cadena. Pequeño nuclear. Los ARNs pequeños nucleares hallados en el núcleo en los cuerpos de Cajal digieren la modificación de nucleótidos de otro ARN. Hasta aquí es la presentación. Estas son las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del trabajo. Muchas gracias por la atención prestada.